estamos en vivo, Osiris. Buenas tardes, Perfecto. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos los que nos ven en este momento y los que nos verán más adelante cuando vean el video. Súper. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestro nuevo ciclo de Facebook Live, en donde, bueno, pues en esta ocasión tenemos como tema el sistema de gestión de riesgos, desde la identificación hasta el seguimiento. Y este sistema de gestión de riesgos nos es requerido como parte importante dentro de nuestro sistema de gestión de calidad para la toma de decisiones. Es por ello que quisimos iniciar este ciclo de Facebook Live del año 2026 con este tema, ya que cada vez toma más fuerza. Si bien este sistema de gestión de riesgos se ha solicitado ya desde hace mucho tiempo atrás, pareciera que en estos últimos años ha tenido un boom o prácticamente se ha enfatizado su uso. Pero reitero, el sistema de gestión de riesgos se ha requerido desde hace mucho tiempo, podríamos decir, desde la norma 1993, la norma la 059, relacionada a buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Y se ha ido perfeccionando, ¿no? En cuanto a definiciones, se ha ido ampliando, se ha ido robusteciendo, y finalmente tenemos que pues irnos actualizando como profesionales de la salud para su correcta aplicabilidad. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar, como siempre, primero que nada con las definiciones, para que tengamos claridad respecto al tema que vamos a estar abordando. Adelante, Osiris. Muy bien, perfecto. Pues ya con este preámbulo que nos diste, maestra, muy claro. Y sí, como comentas, antes de hablar propiamente de las definiciones, pues como comentas, a veces que hasta nos dicen, pues ahora las normas ya dicen gestión de riesgos. Pues sí, como bien dices, eso lleva años en la industria. Y no solamente en la industria farmacéutica ni de dispositivos médicos, en diversas industrias. De hecho, gestión de riesgos es algo que es un proceso que se lleva mucho a cabo en el rubro financiero, más que de hecho ahí fue donde nació principalmente, en un principio. Entonces, de ahí ha ido traspasándose a diversos pues otros rubros de la industria y de servicios también. Y pues al día de hoy, pues no, ya desde hace muchos años nos alcanzó aquí en la parte de farmacéutica y dispositivos médicos, también de alimentos, en cosmética, y pues al día de hoy pues seguimos en ello, ¿no? Y propiamente ahora sí, entrando a las definiciones, pues tenemos, pues vamos a hablar de 4 principales definiciones. Por un lado vamos a hablar primero de las normas y evento que nos atañe aquí a la parte de nuestra salud, donde estamos hablando de la NOM 241, donde nos habla que la gestión de riesgos es la aplicación sistemática de las políticas de gestión, los procedimientos y las prácticas a las tareas de análisis, evaluación, control y seguimiento de riesgo. Aquí muy importante que, bueno, aquí en la NOM 241, ya desde esta versión de 2025 que salió el año pasado, y también en la 2021, pues nos hablan de la gestión de riesgos, y ya nos estaban hablando de esto. Cabe mencionar que en la versión del 2012 todavía no incluían una definición, decían únicamente análisis de riesgos. Al día de hoy, pues ya nos hablan de gestión de riesgos, y recordando que la gestión de riesgos pues, es el proceso en su completitud. El análisis es solamente una de las etapas que más adelante estaremos hablando aquí con la maestra Alma, que pues la maestra pues ha manejado bastante bien este tema a través de su experiencia laboral. Un momento. Disculpa. Bien, hablamos también de gestión de riesgos de calidad, que esto nos habla la NOM 2059 SSA1 del 2015,
que nos dice que es el proceso sistemático para la valoración, control, comunicación y revisión de los riesgos a la calidad de los medicamentos a través de su ciclo de vida. Entonces aquí vemos una definición, pues sí, un tanto diferente a lo que nos habla la NOM 241 del 2025. De hecho, la NOM 241 del 2021, su definición de gestión de riesgos era muy parecida a lo que nos hablaba en la NOM 059. Sin embargo, ahora en la del 2025, pues ya tenemos una definición un poquito más amplia, si lo queremos ver así. También tenemos y una ventaja también, algo que vemos muy bueno respecto a la autoridad, es que el suplemento de la farmacopea para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos, dispositivos médicos y demás insumos para la salud, en su versión 7.0, que es la nueva versión que acaba de salir, está fresca, está todavía calientita del horno maestra, pues acaba de salir. Y esta versión pues ya nos trae la gestión de riesgos de calidad, algo que en la versión pasada de la sexta edición no nos hablaban. Incluso dentro de los requerimientos de los procedimientos ni siquiera venía un procedimiento para gestión de riesgos. Ese procedimiento se elabora en los establecimientos con base a las NOM 059 y 241, pero en su momento pues no con base a lo que decía el suplemento. Hoy en día ya se incluye y nos habla que es el proceso sistemático para la valoración, control, comunicación y revisión de los riesgos a la calidad de los riesgos secundarios, medicamentos y dispositivos médicos a través de sus ciclos de vida. Entonces aquí esta definición pues también nos gusta porque es más amplia, nos habla no solamente enfocada a la norma como específica, como en el caso de la 241 o la 059, porque sabemos que existen almacenes que tienen en convivencia diferentes insumos para la salud. Hay almacenes que si bien sí están dedicados únicamente a medicamentos, hay almacenes dedicados solamente a dispositivos, pero a muchos de los almacenes que tenemos hoy en día en el país, pues tienen en convivencia diferentes insumos para la salud, y a veces no solamente insumos para la salud, también otros productos que son insumos para la salud, como pueden ser suplementos alimenticios y cosméticos. Entonces esta definición pues es mucho más amplia y nos habla de estos diferentes insumos para la salud. Por otro lado, pues vamos a hablar de que pues existe una ISO que nos habla precisamente de la gestión de riesgos y que tiene un hijito por ahí que es la también que nos habla de las herramientas de la gestión de riesgos, y esta ISO pues es la ISO 31000 y su hijito pues es la ISO 31010. En este caso la ISO 31000 nos habla que la gestión de riesgos es al proceso de identificar, analizar, evaluar, tratar, supervisar y comunicar los riesgos que pueden afectar los objetivos de una organización. En este caso la ISO 31000, al no estar enfocada solamente en insumos para la salud, pues nos habla de manera muy general. El objetivo de la organización puede ser muy amplio, desde sí vender medicamentos, desde vender dispositivos médicos, pero también pueden ser servicios de educación, pueden ser servicios de hostelería, pueden ser algún otro servicio o algún otro producto que hay en el mercado. Entonces esa ISO 31000 está enfocada a cualquier pues tipo de riesgos. Sus etapas están adaptadas a cualquier riesgo en la organización. Entonces recordando que pues estos riesgos pues están latentes ahí. En el momento en el que un empresario o alguien decide tener un negocio, emprender o tener ya una empresa pues ya con muchos años constituida, pues ya desde ese momento, desde el momento cero, hay riesgos. Y pues por lo tanto debe haber una adecuada gestión de ellos, ¿no? En sus diferentes áreas en las que se deban de abordar. Entonces con esta maestra pues un preámbulo también respecto a las definiciones de gestión de riesgos pues bastante amplios. Pero también no solamente tenemos la ISO 31000 maestra, ¿verdad? También tenemos una ISO dedicada a la gestión de riesgos enfocada a los dispositivos médicos. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? Sí, bueno, pues es la 14971, la ISO 14971,
que está enfocada a sistemas de gestión de riesgos para productos sanitarios, ¿no? Entonces, hablar de gestión de riesgos implica tener conocimiento de, primero que nada, qué es un riesgo, ¿no? Estamos gestionando el riesgo, pero en sí, ¿qué es un riesgo? ¿No? ¿Por qué tenemos que gestionarlo y para qué? ¿En qué lo debemos de aplicar o en qué casos se debe de aplicar? Pues bien, riesgo es la probabilidad, es una de las definiciones existentes, basado en la familia de las normas oficiales mexicanas. Es la probabilidad de ocurrencia de un daño y la gravedad de tal daño, es decir, el impacto que tendrá, cuál será esta consecuencia, qué tan gravoso va a ser que algo ocurra y que te pueda conllevar a una situación indeseable. Si nosotros tomamos como marco de referencia la ISO, la familia de las ISO, vamos a encontrar que a nivel ISO también se puede encontrar la definición de riesgo como el efecto de la incertidumbre. Cuando nosotros estamos hablando de una incertidumbre, es un algo, es un suceso que me va a llevar a otro suceso, es decir, me va a llevar una consecuencia. Y esta consecuencia puede tener una connotación negativa o puede tener una connotación positiva. Cuando nosotros tenemos una consecuencia negativa, ya estamos enfocados a un daño, algo gravoso, una situación indeseable que va a tener un desenlace negativo. Y ahí es donde vamos a tener ahínco en cuanto a la revisión de esta plática, ya que nos es requerido por parte de la autoridad sanitaria que dentro de nuestras organizaciones contemos con un sistema de gestión de riesgo. Pero este sistema de gestión de riesgo no tiene que estar como una parcela o ajeno a lo que es un sistema de gestión de calidad. Hay que recordar que el sistema de gestión de calidad, y una manera en la cual podemos definirlo, es aquel sistema que se utiliza para poder administrar, ¿verdad?, los recursos, los procesos, y los recursos ya hemos hablado de ello, tenemos desde el personal, documental, financiero, toda esta parte de tecnología, infraestructura. ¿Tú cómo estás gestionando? Es la manera en cómo gestiona la organización todos estos elementos para el cumplimiento de sus objetivos establecidos. Y en este caso particular del sector de insumos para la salud, se busca que los establecimientos que formen parte de la cadena de suministro para la comercialización de un medicamento, un dispositivo médico, materias primas de medicamentos, por ejemplo, los fármacos, los excipientes, todos estos aditivos, incluso las materias primas de los dispositivos médicos, sean seguros y de calidad, ¿no? Cumplan también en cuanto a la calidad requerida. Entonces, tenemos que el hecho de contar con un sistema de gestión de riesgo tiene que sí o sí estar concatenado a tu sistema de gestión de calidad, porque tiene la finalidad de identificar precisamente todas estas situaciones indeseables que pueden pasar dentro de la organización que tú estás representando hoy en día, o en la cual tú estás colaborando, o el área en la cual tú te estás desenvolviendo, y te puede llevar a detectar cuáles son estas situaciones indeseables y de tal manera controlarlas. Recordando la definición o una de las definiciones que nos compartió Osiris, tomando en cuenta nuestro marco normativo, es un proceso sistemático para la valoración, o sea, yo lo valoro, para el control. ¿Cómo voy a controlar esto que yo estoy identificando? Todos estos riesgos que yo estoy identificando. La comunicación y la revisión. Y ahí ya tenemos el marcaje de las 4 etapas. Y para ello, Osiris, vamos a empezar etapa por etapa, ya que pues nuestro alcance es ese, ¿verdad? Desde la identificación hasta el seguimiento. Y me gustaría iniciar con la primera etapa, que es precisamente la etapa de evaluación del riesgo, o algunos autores le dan la connotación de valoración. En esta etapa identificamos los factores de riesgo y posteriormente los evaluamos con base a nuestros criterios establecidos. Y de ello, ¿qué nos puedes compartir, Osiris? Bien, pues esta
Esta primera fase es en la que he visto que hay también a veces confusiones porque luego le llaman que es lo mismo y no es lo mismo. De hecho, una de las de los puntos principales en algunas normas, pues como que, bueno, no normas, sino más bien fuentes, es que confunden algunos términos. Sin embargo, esta primera etapa pues está diferenciada en tres subetapas principales. Aquí la primera de ellas pues es la identificación del riesgo. Y aquí voy a hablar un poco de esta identificación del riesgo. Esta es la primera fase y consiste en detectar aquí dentro de la organización, o bueno, no necesariamente dentro de la organización en su completitud, sino puede ser enfocada a un proceso en específico, a una área, a una máquina, a un suceso de particular. Puede ser ocupado el proceso de gestión de riesgos también para atender los hallazgos sin auditoría, para realizar o plantear en los estudios de calificación y validación, y para todo eso pues se puede ocupar la gestión de riesgos. Y aquí pues dentro de esta parte de la primera fase pues es la identificación del riesgo, detectar y reconocer y describir los riesgos que puede ser donde está aplicado esta parte de la gestión de riesgos, donde lo estamos aplicando. Y estos riesgos son aquellos que podrían afectar de manera directa o indirecta el cumplimiento de los objetivos que estamos pretendiendo según lo que estamos analizando. Pueden ser objetivos organizacionales, pueden ser objetivos de un área, pueden ser objetivos de un proceso, los objetivos de el funcionamiento de una maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, pues se deben analizar diferentes factores internos, entre ellos, pues ya lo que la maestra Alma nos está compartiendo, que pueden ser otros procesos, la misma estructura organizacional, los recursos con los que contamos, tanto y también factores externos también debemos de tomar en cuenta. ¿Qué requisitos o qué requerimientos tenemos de las partes interesadas, tanto internas como externas? Y dentro de estas partes interesadas externas, pues pueden ser aquellos requisitos que nos va a pedir la misma COFEPRIS o cualquier otra entidad regulatoria. No necesariamente solamente la COFEPRIS o cualquier otra autoridad, puede ser, hablemos de Secretaría del Trabajo, puede ser Protección Civil, puede ser Semarnat incluso. Entonces todos ellos pueden tener un interés sobre nuestra organización y sobre la situación sobre la cual estamos nosotros analizando o revisando dentro del proceso de gestión de riesgos. Dentro de todo ello, pues también podemos tomar en cuenta la cultura organizacional e incluso la cultura dentro de nuestro del lugar donde se encuentra el establecimiento. Eso pasa mucho y nos ha pasado con la maestra, sobre todo, ya en la aplicabilidad, cuando nosotros aplicamos la gestión de riesgos aquí en empresas que trabajan en el centro del país, tienen una cierta cultura de las personas de trabajo muy definidas, y resulta que vamos a otros estados y la cultura de trabajo cambia, es muy diferente. A veces resulta ser un poco, a veces hasta relajada, por ejemplo, o puede ser que en algunas empresas sea más estricta respecto a lo que podemos ver en otras. Entonces, de eso, o incluso cuando tomamos en esta identificación, la cultura dentro de esta revisión a establecimientos que se encuentran en otros países, la terminología puede llegar a cambiar por el cambio de normatividad. A pesar de que somos insumos para la salud, lo que en México conocemos así como insumos para la salud, para otro país no necesariamente se va a llamar igual. Y no necesariamente las normas van a aplicar de la misma manera. Caso, por ejemplo, en los dispositivos médicos, que aquí tenemos una clasificación con base a nivel de riesgo, y en otros países resulta que la clasificación a nivel de riesgo es totalmente distinta. O si está similar a la de aquí, pero hay dispositivos médicos que no entran en el mismo nivel de riesgo. Entonces, hay productos, por ejemplo, que para nuestro país sí se consideran dispositivos médicos y para otros países no. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros debemos de conocer
Por eso debemos de conocer muy bien el contexto de la organización y de lo que estamos revisando dentro de esta gestión. Se recomienda, desde este punto, se recomienda el uso de diferentes técnicas, como entrevistas, por ejemplo, para ir conociendo las personas que están involucradas, qué procesos, cómo se llevan a cabo esta misma cultura de la que he estado hablando, qué formatos, por ejemplo, se ocupan, si hay un requisito que conozcan ellos interno o por parte de la autoridad, entre otros elementos. El análisis de las partes interesadas, esto es altamente importante, conocerlas, la revisión de documentación e histórico, para ir nosotros no podemos llegar, de hecho lo estábamos platicando ahorita con la maestra Alma respecto a algunas aplicaciones que estamos realizando actualmente, y que no podemos llegar a una organización y montar nosotros e imponer una serie de elementos, sino lo primero que debemos de hacer es buscar y conocer, para entonces, conociendo la organización y conociendo dónde se va a aplicar la gestión de riesgos, es entonces cómo te vas envolviendo en esa cultura, en todo lo que involucra a la empresa, al proceso o a lo que se está realizando. Un análisis de proceso, aquí ayuda mucho los diagramas de flujo, los mapeos de proceso, que es muy importante. Luego llega a pasar de que los mismos procesos internos no están bien descritos y resulta que la persona A tiene la idea de que el proceso se lleva por un camino y la B es otro. Entonces, identificar todas las diferencias también. Aquí, pues, aquí todos estos elementos nos van a ayudar a ver cuáles son los riesgos que aún no se han identificado por parte de las personas involucradas, o bien aquellos que han identificado pero no han documentado, o bien aquellos que ya tienen identificados y sí han documentado y han hecho incluso alguna acción para mitigarlo o para controlar ese riesgo. Entonces, de esta manera vamos a empezar a ver todos estos riesgos y con ello, pues, continuar con la gestión de riesgos. Maestra, ¿algo que quieras agregar en esta parte de identificación? Pues previamente, antes de iniciar en la etapa de identificación, nos tiene que quedar claro cuál es el objetivo de esa gestión de riesgos, ¿no? Para darle una directriz. No podemos dejarlo así tan libre, ¿no? Porque necesitamos empezar a conocer cuál es el objetivo y cuáles son las fuentes que pueden conllevarte a diversos riesgos de ese objetivo que tú te estás planteando. Entonces, comentabas, por ejemplo, la parte de que puedes hacerlo en proyectos, lo puedes hacer sobre la infraestructura, lo puedes hacer incluso sobre la propia implementación del sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, en esta etapa de identificación es crucial que la gestión de riesgos inicie con un planteamiento de un objetivo, ¿no? ¿Por qué voy a iniciar esta gestión de riesgo? ¿Para qué voy a iniciar esta gestión de riesgo? ¿No? Y ya desde ahí empiezas a tener esta parte fina de la evaluación inicial relacionada a los riesgos de la organización en la cual estás colaborando o del proyecto que estás desarrollando. Si no lo haces de esa manera, definitivamente, pues vas a tener, digamos que sí vas a tener un análisis, pero no lo vas a tener dirigido, no lo vas a tener encaminado. Y recordemos que nosotros necesitamos ser específicos en lo que nos estamos planteando. Entonces, no es lo mismo que tú digas que vas a hacer una gestión de riesgos para la implementación de un sistema de gestión de calidad para una startup, a que vas a hacer una gestión de riesgos, ¿verdad?, para el desarrollo o el diseño y desarrollo de un dispositivo médico. Definitivamente hay un mundo de diferencia. Entonces, en esta etapa inicial de la identificación, te tiene que quedar muy claro cuáles son los objetivos, y previo a que de hecho inicies con toda la gestión de riesgo, tú ya tienes que estar preparado para saber cómo vas a gestionar propiamente los riesgos, ¿no? Ahorita estamos hablando de una de las, bueno, digamos, subetapas de la primera etapa, ¿no? De 4, ¿no? Que es identifico el riesgo. Tenemos claro hacia qué objetivo vamos, cuáles son las fuentes que me van a desencadenar ese riesgo. Sin embargo, previo a toda esta gestión en sí misma, tenemos que tener en cuenta
que la gestión de riesgos es un proceso sistemático. Y al ser un proceso sistemático, tú ya tienes que tener estructurado tu sistema. Y tu sistema ya debe de tener considerados los criterios con los cuales tú vas a estar haciendo las evaluaciones para determinar el nivel de riesgo del que vayas detectando en el camino. Entonces, primero que nada debes de tener descritos ya tus criterios que te van a ayudar a hacer las evaluaciones subsecuentes respecto a los riesgos que tú vas a estar identificando y puedes tener una ponderación, ¿no? Entonces, en este caso, pues ahí ya desde ahí empiezas a decir que se va a considerar un riesgo crítico, moderado, bajo, por tener 3 niveles. Sabemos que existen organizaciones que tienen hasta 10 niveles, más niveles de hecho, ¿no? Unas ponderaciones súper elevadísimas que para mí, con base a mi experiencia y con base a lo que he aplicado, a veces lo encuentro irrelevante que se eleven tantísimo, con tantísimos niveles, ¿no? Y también debes de determinar las variables, los criterios para las variables de probabilidad, los criterios para severidad, los criterios para detectabilidad, de tal manera que tú vas a tener, para ti que va a ser bajamente probable, moderadamente probable, altamente probable, y así en lo consiguiente, ¿no? Tenemos la parte de la severidad igual, que va a ser con severidad baja, moderada, alta, de la detectabilidad exactamente igual. Entonces, tienes que tomar en cuenta que cuando tú vas a estar implementando un sistema de gestión de riesgo, debes de tener las bases debidamente establecidas. ¿Qué vas a necesitar para poder establecer un sistema de gestión de riesgos? Y evidentemente, cómo se van a desencadenar todas estas etapas, cómo se van a estar gestionando cada una de las etapas, quiénes son los involucrados. Osiris comentaba de las partes interesadas, quiénes tienen que estar participando. Entonces, precisamente en función del objetivo que te plantees, de ese objetivo que tú te plantees, vas a determinar esas partes interesadas y entonces de manera conjunta, a través de un equipo multidisciplinario, van a determinar precisamente todas estas fuentes que te pueden conllevar a distintos riesgos relacionadas al objetivo que tú te estás planteando. En este caso, pues bueno, empiezas con la identificación, como bien comentas, y luego ya sigue precisamente empezar a darle una ponderación, literalmente lo empiezas a evaluar, empiezas a determinar, ¿no? De determinada fuente estás detectando 5 riesgos y ya de ahí empiezas de cada uno de ellos cuál es la probabilidad de que ocurra un daño por esa fuente y la consecuencia de tal daño. Entonces, después de esta etapa, precisamente ya de evaluación, estamos hablando de que ya se determina el nivel de riesgo al cual tú te estás enfrentando o de los niveles, de los distintos niveles de riesgo, perdónenme, de todos los riesgos que se están identificando, los niveles de cada uno de ellos. Adelante, Osiris, posteriormente, ¿qué se tendría que estar haciendo ya cuando tienes la evaluación de estos riesgos detectados? Sí, bien, pues haciendo también un resumen, entonces tenemos una etapa preliminar, si lo queremos llamar así, donde viene toda esta parte que nos ha comentado, donde ya debemos de tener pues toda esta todo esto armado respecto a cómo se va a hacer la gestión de riesgos, y dentro de ella pues muy importante pues en esta parte de insumos para la salud que nos piden un procedimiento, pues ese es el procedimiento que ya debería estar descrito, en qué formatos y dónde vamos a registrar todo esto. También es muy importante, y algo que nos ha pasado también, es que es muy importante saber cuándo sí aplicar la gestión de riesgos y cuándo no. Porque hay veces que hay organizaciones que cuando ven la gestión de riesgos dicen pues a todo. Y resulta que hay cosas realmente que son bastante irrelevantes para el sistema de gestión de calidad o incluso para la organización, y aún así lo quieren aplicar, ¿no? Me tocó, por ejemplo, el caso de una organización que estaban haciendo una gestión de riesgos
para hacer el cambio de papel, de la impresión de papel de los formatos, y resulta que solamente estaban bajando un nivel de blancura. Pues realmente para la organización eso no representa pues un riesgo, cuando sí representaría un riesgo, cuando está afectando los objetivos reales de la organización. Por ejemplo, el cambio de papel en una imprenta o el cambio de material de impresión en una empresa que se dedica a imprimir, que se dedica a vender, por ejemplo, cajillas, por ejemplo, para la industria de insumos para la salud, ahí claramente sí hay una afectación. Ahí vemos cómo cambia totalmente el contexto, y ahí sí tiene con todo que ver una aplicación real de la gestión de riesgos. Entonces hay que saber cuándo sí, cuándo no, y este procedimiento pues es el que nos debe de dictar cuándo sí se debe de aplicar y cuándo no. Bien, entonces precisamente tenemos esta etapa preliminar, luego viene la etapa de evaluación del riesgo, que está definida, como bien dijo la maestra Alma, y como también lo mencioné, la identificación del riesgo, que ya lo vimos, en la etapa del análisis de riesgo, que es lo que nos comentaba la maestra Alma, que es darle una ponderación al riesgo actual, y luego tenemos la valoración del riesgo, donde comparamos nuestro riesgo contra nuestros escalas internas, ¿no? Y eso dependerá también de la herramienta que estemos ocupando. O aquí otra parte muy importante en la parte de gestión de riesgos es que tenemos diferentes herramientas, y eso lo podemos ver a través de la ISO 31010, donde nos hablan de diferentes herramientas para la gestión del riesgo, y también tenemos diversas guías aquí en la industria de insumos para la salud. Por ejemplo, hay una guía de TICS que nos habla de la gestión de riesgos, hay una guía de ICH que también nos habla de la gestión de riesgos enfocada a los medicamentos, tenemos guías de la IMDF para la aplicación de la gestión de riesgos en dispositivos médicos, tenemos la ISO, que ya nos hablaba la maestra Alma respecto a la aplicación de la gestión de riesgos en productos sanitarios, y también tenemos a la FEUM, el suplemento 5.0 de dispositivos médicos. En uno de sus apéndices nos aborda también la aplicación de la gestión de riesgos sobre los dispositivos médicos. Entonces, en todos ellos nos hablan de diferentes herramientas, y hay que saber que no todas las herramientas nos van a permitir hacer una ponderación. Aquí podemos llamar algunas de ellas, por ejemplo, el caso de la MEF, que es una tabla que sí nos permite hacer una ponderación, como bien nos indica por grados de criticidad, que nos habla de unos tabuladores de criticidad, de detectabilidad, de probabilidad. En la MEF sí nos permite hacer esto. Pero, por ejemplo, estamos hablando de Nishikawa, pues no nos permite hacer una ponderación de los riesgos. Habrá empresas que hagan modificaciones a estas herramientas que tienen ya en literatura y que están probadas, y que podrá ser en esa aplicación, pues a lo mejor sí una ponderación. Sin embargo, no todas las herramientas nos permiten hacer esto. Y entonces resulta que pues hay que tener mucho cuidado en los procedimientos, cómo los establecemos y cuándo sí se van a aplicar estas ponderaciones y cuándo no. Aquí, por ejemplo, nos encontramos por ahí, en base a nuestra experiencia, hemos encontrado algunas empresas que nos hablan de procedimientos de gestión de riesgos y dicen que van a aplicar detectabilidad, probabilidad y severidad a los riesgos que detectan en un Ishikawa, cuando el Ishikawa que tienen descrito ahí, pues realmente no lo permite. Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos de verificar en nuestro procedimiento para que pues sea coherente y realmente podamos tener un procedimiento que nos sea útil. Otro de los también que me gustaría complementar aquí es que estas escalas sean entendibles y que realmente tengan una separación clara entre las diferentes escalas. Pasa muchas veces, y me pasó a mí cuando era becario, que todo lo queríamos hacer, todo era muerte del paciente. Y pasa mucho cuando uno empieza, y es normal, es parte del aprendizaje.
Y resulta que la escala de severidad era 0, 1, 2 y 3, y entonces el 2 y el 3 ambos eran muerte del pasto. Pues evidentemente eso no te tolerará. No es lógico. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de escalas. ¿Cuál es realmente la mayor severidad que tienes de acuerdo a tu producto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no es el mismo contexto que va a tener, por ejemplo, que nos falle un monitor de presión arterial o un monitor cardíaco que lo tenemos en hospital, que nos permite ver pues el estado vital del paciente respecto a un cubrebocas. Evidentemente, el fallo de un cubrebocas difícilmente te va a llevar a un deceso. Depende del contexto, ¿no? Si lo vemos a nivel época pandemia, si no, si lo vemos época pandemia, ahí por ejemplo, depende del contexto, ¿no? Depende del contexto, por eso es importante esa directriz que les decimos, ¿no? Hay que tener muy clara esa directriz. Sí influye bastante el contexto, influyen bastante las circunstancias para que entonces tú determines entre una escala u otra o entre un nivel u otro. Adelante, Osiris. Exactamente, y eso nos pasa, ¿no? Yo lo comento porque a mí me pasó como becario y es la verdad. Así es. Y conozco mucha gente de la industria, ¿no? Hasta pon un lápiz. Que se nos acerca precisamente para conocer más del tema, sí. Porque es válido, ¿no? Sí, es válido, todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que debemos de analizar realmente, en el contexto de nuestra organización y de nuestro producto. Entonces, ese es un tip que me gustaría comentar aquí y traerlo aquí a colación. Bien, una vez que ya llegamos ya identificamos el riesgo, ya lo analizamos, ya lo valoramos, que son las 3 subetapas de la evaluación del riesgo, como hemos venido platicando. Ahora tenemos el tratamiento del riesgo. Que este tratamiento del riesgo, pues se puede hacer de diferentes maneras. Incluso hay diferentes formas de tratarlo. Generalmente en la industria de insumos para la salud y las guías que tenemos en la industria nos hablan de reducir el riesgo. Incluso en algunas guías nos hablan de eliminarlo. Pero realmente no solamente son las únicas maneras de tratarlo, puede ser compartir el riesgo, por ejemplo. Sí. Algo que en la industria no vemos tan a menudo. O también incluso hay veces que se pretende aumentar el riesgo. Entonces eso pasa sobre todo, habla mucho de eso en la parte financiera. Cuando ven un riesgo, las inversiones de riesgo precisamente de ahí vienen. Y cuando la inversión tiene demasiado riesgo, dicen, pues quiero aumentar todavía mi riesgo, hay un mayor aporte económico, eso hace que aumente el riesgo. Y en caso se aborda de esa manera. Sin embargo, acá en la industria, nos hablan de reducir y de eliminar, pero también tenemos la contención del riesgo. Hay veces que no necesariamente lo podamos reducir o eliminar. Hay veces que se va a contener. O también podemos aceptar el riesgo. Y eso pasa sobre todo, o no, lo podemos ver sobre todo en la parte de riesgo-beneficio que viene en los apéndices de gestión de riesgo de dispositivos médicos, cuando nos hablan de que el riesgo y el beneficio es mayor respecto al riesgo. Eso ahí es donde podemos ver la aceptación. No pasa, por ejemplo, con las vacunas. No todos los insumos para la salud van a tener o van a ser peligrosos, ni todos van a ser o en todos los casos, ¿no? Desde el contexto. Pero tampoco no todos van a ser inocuos. Entonces, de esa manera es como vemos esa aceptación del riesgo cuando el beneficio es mayor al riesgo que representa. Por ejemplo, para acá me gustaría hablar de esto, de las vacunas. Hay personas que pues sí van a tener ciertos efectos secundarios o eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, propiamente hablando de lo que es la NOM 220 en un estado.
En este caso, no, habrá personas que sí tengan ESAVIS, pero en este caso es probable que la aparición de esos ESAVIS sea tan reducida respecto a la población que vas a beneficiar al aplicarla la vacuna. Entonces ahí es donde dice, no, me conviene la vacuna con esta formulación, con estas características de calidad que yo ya desarrollé, con estos supuestos riesgo-beneficio, y entonces se acepta. Entonces en estos casos, bueno, es donde vemos estos otros diferentes puntos del tratamiento de riesgo, pero no solamente es minimizar o reducir y eliminar. De hecho, eliminar, maestra, es bastante difícil, eliminar un riesgo, y ahí le hablamos de una reingeniería, básicamente. Pasa mucho, o una nueva formulación o un nuevo desarrollo. Es generalmente lo que aplica en estos casos de eliminación de riesgo. Pero uno de los puntos de la gestión de riesgo es que cuando tú haces un cambio, los cambios te traen más riesgos y hay que gestionarlo también. Entonces, pues esa eliminación propiamente, pues no es que lo estés eliminando, realmente estás propiciando otros riesgos que también hay que gestionar. Sí. Maestra, ¿algo más que quiera aquí? No, yo estoy aquí con la cátedra que me estás dando, Ciris. Yo encantada, pero bueno, propiamente ya estamos entrando en esta etapa de control, ¿no? Una vez que ya tenemos la etapa preliminar, donde ya estamos preparados para nuestra sistematización, para esta gestión de los riesgos, empezamos a identificar riesgos dentro de nuestra organización. Ya pasamos por la etapa de evaluación, que consiste en estar identificando, valorando, propiamente le otorgas una ponderación para poder identificar del nivel de riesgo que se trate y en consecuencia, como bien comentas, tomas una decisión para determinar cuáles son los pasos a seguir. Dependiendo del nivel de riesgo que se trate, puede ser que entres en estas etapas, como bien comentas, de más que nada etapas, estas medidas de contención o de corrección, ¿no? Son acciones inmediatas porque puede ser que sea un riesgo crítico y no lo puedes mantener, ¿no? Necesitas darle una contención para disminuirlo un poco, para mitigarlo un poco. Propiamente ahí ya le estás dando un tratamiento al riesgo. Entonces estamos en la etapa de control. Como bien comentas, dentro del tratamiento de riesgo tenemos la de transferir, ¿no? Que se lo pasas a otro, puede ser, ¿no? Como ya no hemos hablado, pero ya tenemos por ahí una actualización de los módulos de farmacias el bienestar, ¿no? Se transfiere el riesgo, eso es lo que se está haciendo. Entonces, bueno, transferir el riesgo, luego tienes por ahí la etapa esta perdónenme, es transferir el riesgo, mitigar el riesgo, como bien comentas, eliminar no se quita, o sea, realmente eliminar, tú no eliminas un riesgo a menos que quites la fuente y entonces solamente por esa fuente tú estás eliminando el riesgo. De otra manera lo mantienes o la otra lo aceptas. Dependiendo del nivel de riesgo que se trate, lo terminas aceptando. Ahí no le estás dando un tratamiento, sabes de su existencia, pero lo aceptas, lo asumes, ¿no? Entonces son más o menos el tratamiento que se le está dando a los riesgos o que se les puede dar a los riesgos. Y les comparto más o menos porque finalmente hay otras variables que debemos de tomar en cuenta que están muy vinculadas con la parte, en cierta manera, financiera, ¿no? Por ahí tenemos el apetito de riesgo, ¿no? Por ahí tenemos otras variables, la tolerancia del riesgo y la capacidad de riesgo, ¿no? Entonces podemos hablar de que por un lado primero identificas tu riesgo, lo tienes debidamente identificado, cuál es el nivel de riesgo al cual te estás enfrentando, determinas medidas de control, y si es que así lo consideras, dependiendo de los resultados que te está arrojando esta evaluación de tu riesgo, pero también vas a compartir esta evaluación, la vas a compartir ya propiamente este análisis de riesgo, lo vas a compartir a la alta dirección. Entonces la alta dirección también va a determinar en función del apetito, tolerancia y la capacidad de riesgo la decisión que se va a tomar, ya sea que se asuman los riesgos o definitivamente sí se actúe
y se pueda tener una mitigación de los riesgos que se están identificando. En ese sentido ya estamos entrando en la etapa de comunicación de riesgo, que sería la tercera etapa. Esta etapa de comunicación de riesgo no solo la vamos a ver dentro de nuestras organizaciones, nosotros la estamos llevando a cabo también a nivel regulación sanitaria. Cuando nosotros presentamos un dossier ante la autoridad, ¿no? Le estamos compartiendo un producto que ya tenemos debidamente identificado. Vamos a pensar en un dispositivo médico que ya está debidamente identificada su clasificación de riesgo, ya tiene las pruebas correspondientes y le dice a la autoridad, este es el producto que yo quiero comercializar. De esta manera lo voy a controlar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de equipos médicos que son soporte de vida, sabemos que deben de tener un alertamiento o un sistema de alertamiento o de alarma que te permita identificar en el momento de que exista algún fallo, ¿no? Al momento de estarlo utilizando. Entonces, tú ya tienes medidas de control, más el manual de usuario, más la capacitación que le vas a tener que dar a los usuarios, ¿no? Que no propiamente es el paciente, sino puede ser un ingeniero biomédico, puede ser el médico, el internista, etcétera. Finalmente, tú estás presentando esta información a la autoridad y la autoridad, en función de este balance riesgo-beneficio, que propiamente este balance riesgo-beneficio nos habla de la seguridad del producto, recordando que la seguridad no quiere decir que es 100% seguro, teniendo en cuenta este balance riesgo-beneficio y que la balanza debe de inclinarse al beneficio, ¿verdad? Pues la autoridad determina aceptarte el riesgo, ¿vale? Entonces, te lo acepta y lo que está sucediendo, ya, bueno, pues ya te lo aceptó, te da una autorización, entiéndase, registro sanitario, comercializas tu producto y luego ya viene la etapa de postcomercialización de vigilancia, ¿no? Que ahí es una puerta de entrada precisamente para evaluar el desempeño del producto y ver si mantiene estos grados de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Si no los mantiene, pues bueno, se tendrá que actuar en consecuencia, a lo mejor tendremos algún control de cambio, se tiene que echar a andar el sistema de gestión de calidad. Es todo, realmente es toda una ciencia hacer la aplicabilidad correcta, apropiada y con evidencias, ¿no? En mano, hacer un análisis y aplicar realmente todo lo que es nuestro sistema de gestión de calidad con sistema de gestión de riesgos. Se dice sencillo, ¿no? Que vas pasando por cada etapa, pero bueno, recordando la parte de la etapa de la autorización, puede a nivel autoridad sanitaria, COFEPRIS, autorízame mi producto, o dependiendo de la entidad regulatoria, FDA, ¿no? Health Canada, INVIMA, INVISA, etcétera, ANVISA, perdón, y te van a autorizar, pero también estas autorizaciones pasan in-house, en nuestro día a día. Nosotros planteamientos, si vamos a hacer algún proyecto, por ahí comentaba Osiris un control de cambio. Una premisa para hacer un control de cambio es evaluar los riesgos. Y también va a depender de qué se trata, ¿no? No va a ser voy a hacer un control de cambio por cambiar el color de la hoja de papel. Y dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del contexto, ¿no? Ahorita ya por ahí tenemos un comentario de nuestro seguidor Enrique López, que ya le vamos a declarar fan destacado. Por ahí ya tenemos 3 fan destacados. Estamos evaluando qué premio les vamos a hacer, pero ya los tenemos bien identificados. Son 3 personitas que han estado bien al pendiente de todo lo de buenas pláticas. Y Enrique eres uno, ¿eh? Te voy avisando. Pero bueno, nos dice, en 2020 sí era muy importante que el cubrebocas funcionara y se utilizara de manera adecuada, ¿no? Y se ríe, ¿no? Y sí, realmente sí, era lo que comentábamos. Entonces, dependiendo, ¿no? Pero bueno, finalmente, tú ya estás pasando en esa etapa de autorización y la alta dirección va a tomar la decisión en función de su apetito, de su tolerancia y de su capacidad de riesgo. Y algo bien importante es que no podemos quitar del radar el no propiciar a daños innecesarios a la población. Y lo voy a manifestar y lo voy a expresar de esta manera porque sabemos que ningún producto es 100% seguro. Eso es bien importante.
no es 100% seguro. Tenemos precisamente este grado de incertidumbre entre, y bueno, más que nada balance riesgo-beneficio entre cuál es el riesgo y cuál es el beneficio. Si nosotros nos ponemos a hablar de medicamentos oncológicos, sabemos a lo que conlleva, sabemos que deteriora de manera considerable el organismo de un individuo, pero sabemos que el beneficio es mayor porque le puede salvar la vida. Y lo mismo pasa con algunos dispositivos médicos que son clase 3. Sabemos el riesgo que lo va a llevar al individuo, pero el beneficio puede ser que le salve la vida. Entonces, tomando en cuenta esto, pues se autoriza o se pide que se hagan las adecuaciones pertinentes hasta que las acciones sean aceptables o no, para tener el debido control con un producto. Y siempre les pongo el ejemplo de tener por ejemplo, quieres comercializar medicamentos controlados, es una organización que nunca los ha comercializado y empiezan a hacer la evaluación de riesgo en función de ese proyecto y empiezan a detectar que tiene diversos riesgos, que hasta puedes poner en riesgo a los colaboradores que ahí se desempeñan. ¿Por qué? Porque pues sabemos que han existido hasta asaltos, ¿no? Entonces, decides no hacerlo. Ya revisaste, evaluaste el nivel de riesgo y dices, no voy a irme por ese camino, porque el nivel de riesgo no es aceptable, está rebasando mi capacidad, no lo voy a hacer. Y entonces, al eliminar la fuente, eliminas precisamente ese factor por el cual puedes poner incluso en riesgo la vida de tus colaboradores. Pero no deja de existir un factor de incertidumbre que puedes poner en riesgo la vida de tus colaboradores por otras situaciones indeseables que pasan en tu organización. Volvemos a lo mismo, hay que tener muy claro la contextualización. Y para finalizar, Osiris, me gustaría que ya abordara el seguimiento. Ya prácticamente lo dejamos encaminado, ¿no? Tomando el ejemplo de tecnovigilancia, de farmacovigilancia, cómo podemos aplicar el seguimiento en estos casos. Claro que sí, maestra, pues realmente para eso bueno, tan solo la construcción del sistema de gestión de calidad que nos pide la norma, pues está en base precisamente a ese seguimiento al producto y a los riesgos que puede tener el mismo producto. Por ejemplo, un retiro del producto del mercado, que ese es un riesgo respecto a la calidad del producto, bueno, o a una situación en la cual se necesite devolver todo el producto que está en el mercado al sitio de fabricación o al comercializador autorizado en México. También la farmacovigilancia y la tecnovigilancia para evaluar los problemas de seguridad que pudieran tener los medicamentos o los dispositivos médicos según corresponda. E incluso en otros países hoy ya se está hablando de una cosmetovigilancia, precisamente para los problemas de seguridad respecto al uso de los productos cosméticos. Cosa que en México pues todavía no, bueno, ni en pañales estamos, ni a feto, ni en gato, porque todavía falta mucho para aplicar esa parte de cosmetovigilancia. Sin embargo, aquí sí tenemos una tecnovigilancia, cosa que en algunos países pues todavía les hace falta aplicar, ¿no? Entonces, ahí en este caso, bueno, vemos como el seguimiento a los riesgos que se detectan en los productos, pues está considerado no solamente en un sistema de gestión de calidad, sino también a través de las diferentes normas oficiales mexicanas que ya tenemos pues aquí en el país. A nivel propiamente de un proceso de gestión de riesgos, ¿de qué nos habla? De que debemos de hacer un seguimiento a todos los riesgos que nosotros ya detectamos y a los controles que aplicamos sobre ellos, que ya los platicamos, que bien pudimos haberlo transferido, compartido, reducido, eliminado, etcétera. De esa acción que nosotros planteamos para ejecutar esto, pues realmente funcione. Y aquí, por ejemplo, si estamos hablando de una herramienta que mucha gente conoce, que es el AMEF, y para los que no conozcan, bueno, ya lo platiqué un poquito, es una herramienta que nos permite identificar con la severidad, la ocurrencia y la detectabilidad de un riesgo en específico, y al identificar a estos tres elementos se les asigna un número y con base a ese número
se puede multiplicar y con esto obtenemos un número de probable de riesgo o NPR. Este NPR se detecta inicialmente o se calcula inicialmente y después en un seguimiento se vuelve a calcular para identificar si ese NPR ha disminuido, se ha mantenido o ha incluso aumentado. Y entonces si estamos hablando de que si era un riesgo aceptado y se ha mantenido, pues bueno, estamos en la tendencia de que pues se iba a mantener de la misma manera. Pero ¿qué pasa cuando ya le aplicamos una serie de controles y resulta que el NPR no solamente no disminuyó, sino que aumentó? Entonces, para esto es el seguimiento, para identificar cuáles de todos esos bagajes de riesgos, cuáles de ellos realmente fueron atendidos de manera adecuada, cuáles no, y con base a eso determinamos nuevas acciones para entonces controlarlo de manera más adecuada. Con nuevas, evidentemente con nuevas acciones. Aquí muy importante que las acciones realmente identifiquen pues la causa de ese riesgo, porque pasa mucho en la industria, maestra, y nos ha tocado a nosotros con más experiencia, y también la misma COFEPRIS lo ha dicho en muchos foros, ¿no? Que muchas empresas dicen, pues capacito bien padre, y te capacito 5 veces y pues sigue el mismo riesgo, ¿no? No, realmente es identificar más allá de eso. Probablemente, si después de la tercera capacitación tu riesgo sigue igual de alto o más, es probable que esa parte ni siquiera, el problema no sea la capacitación, sea otra cuestión. Entonces es realmente identificar cuál es la causa de ese riesgo, cuál es la causa de esa situación que nos está llevando pues a una afectación al objetivo de lo que estamos pretendiendo realizar. Este seguimiento, pues de cada empresa lo determina, pero debe estar descrito precisamente el procedimiento normalizado de operación. Cada cuánto realmente lo debemos estar revisando, porque además pasa mucho también, nos ha tocado con más experiencia, que hemos visto que muchos procedimientos dicen, pues ya tengo mi gestión bien padre, ya la finalicé, ya la firmé, y se queda ahí. En el limbo. Ya nadie la... En el limbo. Sí. Y realmente no, exacto. Realmente no es así. La gestión de riesgos es un tipo, como un sistema de gestión de calidad. Se tiene que estar constantemente actualizando, porque el contexto de la organización puede cambiar. Es correcto. El contexto de un proceso puede cambiar, de una maquinaria, de un área incluso. Entonces todos estos elementos que están jugando en este sistema de gestión de calidad y del sistema productivo, el sistema de personal, el sistema de fabricación, el sistema de los N que tenemos en una empresa, todos tienen algún grado de inferencia y pueden modificar los riesgos, pueden incrementarlos, pueden reducirlos a veces, pero también pueden ofrecer unos nuevos. Y es entonces cuando por eso nos dicen las guías, nos dicen la ISO 31000, que debemos de estar revisando pues estas gestiones de riesgo que nosotros ya hemos ejecutado. Nuevamente, pues cada empresa define, hay empresas que definen que cada 6 meses, otras cada año. Lo importante es que pues se haga de manera que esté descrita conforme al procedimiento y que también permita la operatividad de la empresa, pero que también no se deje a la larga y que pueda pasar un periodo suficientemente largo como para que nos pueda afectar a un riesgo no detectado por la falta de un seguimiento a pues las gestiones de riesgo que nosotros hemos implementado. Entonces aquí pues esta parte del seguimiento es bastante importante, y de aquí viene pues algo que en el subsistema de capas de insumos para los sistemas de gestión de riesgo nos habla de la efectividad de las capas. De ahí viene precisamente esto, del seguimiento a los tratamientos de los riesgos que nosotros ya hemos detectado. Ya sea de algo que ya nos pasó o de algo que no nos ha pasado, pero que nosotros vemos como potencialmente que puedan llegar a pasar. Sí. Mi maestra, aquí antes de ir algo más, me gustaría que nos dijera 3 definiciones que me han gustado mucho y que ya se las he robado por ahí. La verdad, maestra, porque es algo que aquí... Me agarraste en curva. No se habla.
no se habla. ¿A quién hicimos para no, yo no lo he escuchado de nadie más que de usted, y la realidad es que es algo que es muy bueno, que es la capacidad de riesgo, que es el apetito de riesgo y que es la tolerancia del riesgo. Maestra, me gustaría que nos hablaran un poquito antes de irnos. Yo sé que ya estamos así con el tiempo encima, pero me gustaría que nos hablaras de esto. Bueno, es que sí te los voy a decir, sí, lo prometo, pero me gustaría atender primero a dos preguntitas que nos está haciendo precisamente Enrique López y están muy en función del seguimiento. Una de ellas está muy en función del seguimiento. Tomando como base la autorización, por ejemplo, de un producto, entiéndase medicamento, dispositivo médico, sabemos que existen las etapas de vigilancia post-comercialización, ¿no? En este caso, tecnovigilancia para dispositivos médicos, farmacovigilancia para medicamentos y recientemente en la Ley General de Salud, ojo por ahí, los invitamos a ver, nosotros subimos un extracto de la reforma que existió en la Ley General de Salud, nos habla de la hemovigilancia también, ¿no? Ya se está subiendo al barco, incluso tanto tecno como farmacovigilancia, por ahí los responsables sanitarios los invitamos a que toquen base para que vean al alcance, ya se robusteció más, pero bueno, tomando en cuenta esta vigilancia de post-comercialización, precisamente te va a ayudar a ese seguimiento, a que mantengas los niveles de seguridad aceptables, como lo habíamos comentado. ¿Y qué sucede cuando empiezas a salirte de esos niveles aceptables y empiezas a detectar otras situaciones que en su momento, cuando tú analizaste el producto en las etapas de diseño y desarrollo, en estudios clínicos, pues nunca suscitó, ¿no? Y tal fue el caso de la ranitidina, ¿no? Sabemos que por ahí del 2019 hubo un retiro de mercado, incluso yo siendo responsable sanitario en su momento de una empresa de fabricación de medicamentos, me llegó por parte de la autoridad un correo en donde me indicaban que se tenía que hacer el retiro del mercado de la ranitidina. En este caso, la ranitidina, ¿qué fue lo que desencadenaba la ranitidina? Se detectó que tenía una impureza, y esta impureza es la nitrosodimetilamina, y esta impureza está altamente relacionada, es un compuesto orgánico que está altamente relacionado con posible cáncer, ¿no? Puede ser un agente causal o un agente potencialmente cancerígeno. Entonces ya el balance riesgo-beneficio pues ya se empieza a inclinar a un riesgo. No queremos que por estar administrándonos un medicamento pues nos conlleve a cáncer, y es por eso que se determina que la ranitidina no se consuma, y es ahí cuando surte un efecto importante y surge un efecto importante. ¿Cuál es? Que con base a una vigilancia post-marketing se está tomando una decisión importante en cuanto a la seguridad de la población. Vean la importancia en este caso, de la farmacovigilancia, ¿no? Que puede ser una puerta de entrada precisamente ya sea para mejorar el producto o en algunos casos definitivamente sacarlo del mercado. Un ejemplo que también tuvimos, y no tiene mucho que se anunció el retiro de mercado, sin embargo fue una problemática que se desencadenó en el 2021, era de los respiradores, ¿no? Que estuvieron también en época de pandemia, ¿no? Que estaban provocando afectaciones, incluso hubo hasta muerte, ¿no? Para algunos usuarios. Entonces, ¿qué fue? ¿A qué nos conllevó? A que se retiraran del mercado. Entonces, este seguimiento a la gestión de riesgos es para ver si se materializa o no, o se mantienen los márgenes de aceptación. Y aquí ya tenemos la gran diferenciación entre que se materialice y no. Si se materializó, entonces tus controles no fueron efectivos. Por eso es que Osiris lo está vinculando precisamente con la efectividad de las capas, que en este caso son para desviaciones que fueron desencadenadas. Ahora bien, la desviación no necesariamente va a estar vinculada con un riesgo detectado como tal, ¿verdad? Ya por ahí vamos a tener algunos matices, quizá más adelante estaremos ahondando en materia, pero que sin duda sí va a estar vinculado en cierta manera, porque recordemos que el sistema de gestión de calidad va a estar vinculado con el sistema de gestión de riesgo. Entonces, si se materializan
los riesgos que nosotros detectamos, entonces no fue efectivo tu control. Definitivamente no fue efectivo el control. Ahora bien, hay otra preguntita que nos está haciendo también Enrique López. ¿Qué pasa si una empresa no tiene las adecuaciones para salvaguardar la integridad del personal en la producción de una empresa? Por ejemplo, que no cuente con la infraestructura para desechar la emisión de sustancias que se esparcen en el aire de la planta y sean de riesgo a la salud de quienes los inhalan. Bueno, aquí debemos de tomar en cuenta algo, Enrique. Nosotros dentro del sector no solamente estamos regulados por Secretaría de Salud, ¿no? También tenemos que dar cumplimiento a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tenemos que dar también cumplimiento a la Secretaría de Ambiente o del Medio Ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Cada una de estas secretarías también te habla de la gestión de riesgos. Nosotros ahorita estamos abordándolo a nivel producto, pero cierto es que tú lo vas a aplicar a proceso, a personal, a finanzas. Es importante también al medio ambiente, al personal, al paciente, al usuario, ¿no? Propiamente tomando en cuenta la definición aún hoy en día de tecnovigilancia, perdónenme, del sector de dispositivos médicos usuarios. Finalmente, tú a nivel Secretaría de Trabajo y Previsión Social debes de contar con un comité. Y este comité tiene que desarrollar una matriz precisamente de riesgos para detectar los riesgos a los cuales tú estás enfrentando a tus colaboradores en su día a día. En función de lo que te arroje esta matriz de riesgo, tú vas a determinar el equipo de protección personal. ¿Sí? Y esto es un cumplimiento normativo que muchas empresas lo desconocen o lo hacen de lado. ¿Sí? Y tenemos que dar cumplimiento a estas 3 secretarías. Si nosotros hacemos una analogía con lo que existe a nivel familia ISO, estamos hablando que propiamente tú debes de contar con un sistema de gestión integral, porque debes de dar cumplimiento a la parte ambiental, cumplimiento a la seguridad de tus trabajadores y cumplimiento, en este caso, a la norma que le corresponda al producto, al insumo para la salud, al cual tú estás pues obteniendo, comercializando, etcétera. Entonces, finalmente, en este caso que tú expones, se debe de contar con esa matriz y se deben de tomar las medidas pertinentes. ¿Cuáles son esas medidas pertinentes? En este caso, si ya está suscitando, entonces tú ya tienes riesgos materializados, ¿no? Ahora habrá que ver cuáles son los riesgos a los que tú estás llevando a los colaboradores relacionados a o en materia de salud para esto, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? Yo les puedo compartir un ejemplo de una situación que se me presentó ya hace algunos años. Y bueno, particularmente yo de ahí no era responsable sanitario, sin embargo me invitaron a participar en esa revisión. Ellos contaban con una cámara de óxido de etileno, que no estaba, pues era vieja, ¿no? Ya era muy antigua esa cámara. Y cuando se empieza a hacer el análisis, se detecta precisamente que esta cámara pues realmente no iba a pasar ninguna calificación. Con eso lo dejo, ¿no? Finalmente sí se detectó que se estaba afectando al personal, particularmente a mujeres. Y haciendo una investigación se identifica que las mujeres acumulan en los senos, dada la grasa que se tiene en las mamas, acumulaban el óxido de etileno y en consecuencia les estaba afectando. Entonces ahí ya se tiene que hacer una medida inmediata, aquí precisamente las acciones que comentaba Osiris, de corrección y de contención. ¿Y qué vas a hacer para evitar que te vuelva a pasar? Lo mismo sucede a nivel retiro de mercado. Puede ser que tú ya tengas producto que esté afectando a cierto segmento de la población. ¿Qué vas a tener que hacer? Retirar el mercado, ¿no? Quitar el producto del mercado. Entonces, en ese sentido, pues ojo ahí, porque la Secretaría Ambiental también te pide gestión de riesgos y también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Pues para que ahí le echen una, exactamente, o sea, para que ahí ya le echen una hojita. No sé si quisieras, Osiris, agregar algo adicional a las respuestas que estuve dando. Pues sobre todo esta última, protección civil también, que comentaba, ¿no? Ahorita, también pide una gestión de riesgos propiamente, precisamente para la seguridad. Y aquí me gustaría hablar de la parte positiva de esta última pregunta que nos hace Enrique López. Cuando en medicamentos, la fabricación de hormonas, por ejemplo, esas son las hormonas a los colaboradores que evidentemente les pueden causar pues diversas afectaciones a nivel corporal, los puedes desregular a nivel hormonal. Entonces, en este sentido, aquí es donde vemos sí una aplicación adecuada de la gestión de riesgos, porque las hormonas deben estar fabricadas en áreas autocontenidas, es decir, no se puede liberar el aire de estos sitios de fabricación al exterior, tiene que estar en constante recirculación, lo mismo el agua. Entonces, precisamente para evitar o disminuir la propagación de estas hormonas en el ambiente circundante de la planta. Respecto a las personas que están laborando en la planta, pues deben de tener un equipo especial que les permita estar en el área de fabricación, de manera que pues no tengan contacto directo con las posibles volatilizaciones del polvo o de las soluciones que estén ahí pues dentro del área de producción. Y también hay diferentes pues accesos o niveles de acceso para ese tipo de personas, y también al momento de retirarse pues deben de incluso realizarse un baño para retirarse cualquier posible residuo, ¿no?, que pudiera quedar en la piel. Entonces ahí vemos una aplicación positiva precisamente de la gestión de riesgos sobre los controles que debe de haber para pues evitar que la misma fabricación pues tenga un efecto negativo de los trabajadores. Incluso hay empresas, sobre todo cuando se trabaja con hormonas femeninas, las empresas precisamente en un balance de riesgo-beneficio determinan que no pueden entrar a laborar mujeres en estas áreas, precisamente por la afectación que pueden llegar a tener por el pequeño contacto que pueden tener con las hormonas femeninas que se están produciendo ahí. Entonces, pues aquí vemos una aplicación positiva, ¿no?, en este tipo de lugares. Bien, maestra, pues con eso es todo. Nada más quería comentar esto. No, fíjate, y qué bueno que lo comentas respecto a un aspecto positivo de la aplicabilidad de la gestión de riesgos, pero también cierto es que el marco normativo por eso existe, ¿no? O sea, ahí está el para qué, ¿no? Aplicar lo que nos dicen. Realmente esto de las áreas autocontenidas ya está, es un lineamiento que se tiene que cumplir, ¿no? Incluso hay colegas que te dicen, bueno, pero es que si ya es un lineamiento no tienes por qué aplicar gestión de riesgos. Desafortunadamente, y lo voy a poner de esa manera, a veces tú tienes que demostrar a la alta dirección, a este nivel, el por qué sí tienes que garantizar el cumplimiento de esos lineamientos. Aunque es mandatorio, es de carácter obligatorio, porque es una norma oficial mexicana, ¿sí? Su cumplimiento es de carácter obligatorio. A veces, a pesar de que es mandatorio, no se ejecuta. Entonces tienes que echar mano de una evidencia como estas, un análisis como estos, para que tú puedas demostrar el por qué y para qué es importante, ¿no? Y esto te va a cambiar la mentalidad, o va a ayudar a que la alta dirección también le cambie la mentalidad y se quite ese chip de decir, porque lo dice la norma. Cierto es que tiene el peso, por algo existe, sí, pero no es lo mismo cuando se toma una conciencia a través de un análisis de esta naturaleza, que propiamente hay una gran diferencia entre decir gestiono el riesgo y analizo el riesgo. Cuando nosotros nada más hablamos de análisis de riesgo, nada más estamos cubriendo las primeras 2 etapas, o prácticamente las primeras 2 etapas. Estás en esa zona, identifico y hago propuestas de control.
Pero si tú no ejecutas, no aplicas los controles en función de precisamente del nivel de riesgo, y ahorita lo que voy a responder respecto al apetito, tolerancia y capacidad, si tú no aplicas esas medidas de control que tú estás determinando propiamente, tu plan de trabajo, tu plan de acción, si tú no lo aplicas, pues simplemente se va a quedar como un elefante blanco. Vas a tener un análisis bien estructurado, pero no le diste la aplicabilidad como se requería y para lo que se requería. Eso no es gestionar el riesgo. Cuando nosotros gestionamos el riesgo, literalmente tenemos que cumplir estas 4 etapas, dar el seguimiento, que sería identificar que mi riesgo no se me materializó o elevó su nivel de riesgo, ¿vale? Entonces, bueno, encontré apropiado tener agregar a tu respuesta, Osiris, a lo que comentas de este aspecto positivo. Encontré apropiado tener esta intervención. Ahora bien, en relación a lo que es el apetito, lo que es la tolerancia y lo que es la capacidad de riesgo, el apetito es cuando la organización, en función precisamente del análisis que se está haciendo de riesgo, determina cuáles son las medidas de control. Digamos que es una zona como muy controlada, va a asumir en algunos casos, va a mitigar en otros. Digamos que es lo más adecuado cuando todo está muy bien. Sin embargo, sabemos que puede ser que existen algunas limitantes para que se puedan implementar todos los controles. Entonces, y literalmente a veces están muy asociadas con la parte financiera. Entonces tenemos que ver de ese apetito, o sea, de lo que yo estoy dispuesto a aceptar de los riesgos con todos los tratamientos que yo estoy determinando, qué tan tolerable es, qué tanto yo voy a jugar, ¿sí? Bueno, no jugar, sino me puedo mover, qué tanta flexibilidad de lo que yo estoy estableciendo que debo hacer, qué sí puedo hacer en función de, pues, lo que yo financieramente puedo soportar, ¿no? Y entonces puede ser que tengas que ser un tanto flexible y a lo mejor tus controles se les disminuya, no sé, a lo mejor en alguna actividad, la rigurosidad de medición, no lo sé. Ahora bien, para que tú puedas establecer esa tolerancia, debes de tomar en cuenta los lineamientos normativos, es decir, no puedes, ¿verdad? No puedes tener una desviación normativa, entonces tienes que evaluar qué sí puedes tener, para qué sí puedes tener flexibilidad y para qué no. Y el de capacidad es ya lo que estás dispuesto a aceptar, que es lo máximo que estás dispuesto a soportar. Ya no es tanto que tú te muevas de lo que tú estás aceptando a nivel apetito, a nivel tolerancia, sino qué tanto estás dispuesto a aceptar. Y yo hace un momento les ponía el ejemplo. Yo soy un empresario, quiero adquirir medicamentos controlados, pero cuando hago la evaluación de ese proyecto me doy cuenta que rebasa mi capacidad, en este caso mi capacidad financiera, porque voy a tener que contratar a lo mejor vigilantes, voy a tener que tener el área segregada para el manejo adecuado de estos productos, voy a robustecer en materia de vigilancia, además de todo el cumplimiento normativo. Sabemos que el responsable sanitario en estos casos pues tiene que estar todavía, si de por sí ya tenemos que estar bien apegados a lo que le compete a la organización cumplir. Cuando tienes la responsiva de un establecimiento que opera con licencias sanitarias para el manejo de controlados, tienes que estar al día. De verdad, constantemente veo, ¿qué pasa si el responsable sanitario se fue y no hizo el balance de las bitácoras? ¿Qué pasa si el responsable sanitario está alterando la información, ¿no? Entonces, además de la rigurosidad que se requiere a nivel regulatorio, también tienes que tener una inversión para la vigilancia adecuada de esos productos y evitar el robo, ¿no?, a toda costa. Entonces, financieramente dice este empresario, ¿sabes qué? No estoy dispuesto, me rebasa la capacidad y además todos los riesgos a los que está conllevando a los colaboradores. Yo definitivamente por capacidad lo elimino, no lo quiero, no quiero esta fuente de peligro o propiamente esta fuente, ¿no?, o este peligro dentro de mi organización. Yo no la quiero y bueno, puede ser por otros causales que te puedan llevar a las mismas o parecidas situaciones indeseables, pero al menos no por esa, no por
de tener el manejo de controlados. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de apetito es lo que yo estoy dispuesto a aceptar con los controles que ya estuvimos revisando y digamos que es muy confortable, voy a cumplir con todo, etcétera. Sabemos que en la operatividad a veces eso no ocurre, tienes que tener cierto margen, cierta tolerancia para que te puedas mover. Esta tolerancia tiene que estar en función de los lineamientos y si bien puede ser que rebase la tolerancia, ¿cuál es tu capacidad? ¿No? ¿Cuál es el límite absoluto que tú estás dispuesto a soportar para que puedas seguir adelante con los riesgos que tú estás identificando? Entonces, bueno, pues serían esas tres variables, Osiris. Por eso es que les digo que el evaluarlo a nivel de riesgo, que es, y por poner nada más 3 niveles, bajo, moderado, alto, más o menos estás haciendo una evaluación correcta de tus riesgos, porque tienes que tomar en cuenta esta parte también, esta parte financiera, esta parte de autorización por parte de la alta dirección, para que se determine realmente un análisis de riesgos robusto, y obviamente al momento que ya tú aceptas bajo todos estos niveles, todas estas escalas, tomando en cuenta el apetito, tolerancia y la capacidad, ya decides si continúas o no, y si continúas, pues entonces tienes que determinar la periodicidad, la frecuencia con la cual tú vas a estar dándole seguimiento a que no se te materialicen estos riesgos. Y también es importante que tengas identificadas las distintas entradas que pueden alimentarte esta gestión de riesgos. Pero bueno, con eso vamos a finalizar, Osiris, porque ya nos tomamos media hora más, como siempre nos picamos, somos muy, hablamos y nos seguimos. Entonces, bueno, Osiris, no sé si quieras agregar algo más. Por mi parte sería todo. Adelante, Osiris. Pues bien, pues realmente así, en conclusión, pues la gestión de riesgos es bastante importante, ¿no? Realmente para identificar los posibles riesgos de la organización, no solamente a nivel sanitario, sino también a nivel ambiental, a nivel de protección a los trabajadores, a nivel de requisitos, las diferentes entidades regulatorias y autoridades. Entonces, pues así, y más allá de, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? De que a veces dicen algunas personas, no, pues ¿para qué hago una gestión de riesgos si ya lo dice la norma? Pues es que para empezar, para contextualizar, porque no es la misma, por mucho que sean empresas simples, dos empresas que vayan a hacer medicamentos, que vayan a tratar hormonales, por ejemplo, y que vayan a hacer todos estos inyectables, no están en el mismo lugar, no es la misma persona, no son los mismos recursos, no son las mismas áreas, el área de construcción no es la misma, los materiales de construcción no son los mismos, los equipos no van a ser iguales. Entonces, para eso sirve la gestión de riesgos, precisamente para considerar el contexto y abordarlo, considerando pues todo lo que implica, no más allá del contexto. Entonces, pues por eso es altamente recomendable hacer la gestión de riesgos, por mucho que ya lo diga la norma. Entonces, pues eso es todo, maestra. Muy interesante nuestra plática, que sí nos picamos y aquí seguimos. Y mira que fue un resumen, porque ese tema da para muy largo. Sí, da para mucho. Pues bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Ya tenemos el relanzamiento del Spotify. Recuerden que la Buenas Pláticas Sanitarias no solamente está centralizada a atender dudas del sector regulado, en este caso de tanto de insumos para la salud como de productos y servicios para la salud, atendiendo cosméticos, suplementos alimenticios y servicios de salud, sino también para llegar al público general, ¿no? En el caso de Spotify ya tenemos 2 lanzamientos, los invitamos a ver nuestros episodios de Spotify y esperen, también estaremos subiendo información para el sector regulado, tenemos realmente 2 secciones en Spotify. Reitero, Buenas Pláticas Sanitarias tiene la finalidad de abordar temas tanto para el sector regulado como para el público general, porque finalmente nosotros apostamos porque la salud de la población depende de
en parte de los profesionales de la salud y de la difusión que nosotros podamos hacer también con nuestros familiares, con nuestra comunidad, en pro de pues el beneficio de todos, ¿no? Finalmente, y estén atentos a la actualización de los módulos del bienestar, no crean que se nos han olvidado, ya tenemos por ahí un lanzamiento también interesante al respecto. Y los invitamos a TikTok, a YouTube, estamos también en Instagram, en X, no olviden seguirnos y nos vemos en el siguiente Facebook Live. Recuerden que aquí encontrarán información precisa para disminuir riesgos a la salud. Buenas tardes, Osiris. Gracias, un abrazo. Gracias a todos.